¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Les habla el profe Romualdo en esta ocasión con un nuevo video, el cual te voy a mostrar cómo utilizar el multímetro para que puedas medir el voltaje y la corriente en un circuito en paralelo. Ok, a continuación vamos a recordar una de las características de este circuito en paralelo, que dice que el voltaje es el mismo en cualquier punto. ¿De acuerdo? Repito, que el voltaje es el mismo en cualquier punto. ¿Qué indica esto? Bueno, que los 12 volts que suministra la fuente también se encuentran en las terminales del foco 1, que también esos 12 volts se encuentran en las terminales del foco 2 y que también ese voltaje se encuentra en sus terminales del foco 3 y en el foco 4. ¿De acuerdo? Esa es una de las características de un circuito en paralelo. Muy bien. La siguiente característica dice que la corriente total es igual a la suma de las corrientes de cada foco. Es decir, la corriente total que está siendo demandada por los focos, ¿sí? Y que se puede medir en el tramo de la fuente hasta el interruptor, hasta este tramo o hasta este punto, va a ser igual a la suma de las corrientes de cada foco. Es decir, la corriente que consume el foco 1 más la corriente que consume el foco 2 más la corriente que consume el foco 3 y más la corriente que consume el foco 4. Esas cuatro corrientes, si las sumamos, nos va a dar el total. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el objetivo de este video es que tú aprendas a utilizar el multímetro para poder medir voltajes y corrientes de manera práctica. Y con ello vayas más seguro y utilices la herramienta eléctrica que es el multímetro para evitar daños en el mismo. Muy bien, pues vámonos. En esta ocasión voy a utilizar un simulador que me permite mostrarte cómo debes conectar el multímetro para medir voltaje y cómo debes conectar el multímetro para medir la corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, a continuación te presento los componentes que vamos a utilizar para la parte práctica. Una batería de 12 volts. Tenemos los conductores eléctricos. Tenemos los focos 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y tenemos nuestro multímetro. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje. Vamos a comprobar lo que dice la primera característica, que el voltaje es el mismo en cualquier punto. Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, quiero que veas cómo los focos se iluminan, ¿sí? Se iluminan al estar conectado a la batería. Bueno, voy a correr la simulación y quiero que observen cómo ya los focos se están iluminando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a medir el voltaje en cada uno de los focos. Muy bien. Pues vamos a primero configurar el multímetro. Para ello voy a dar un poco de zoom para recordar cómo vamos a configurar el multímetro. Les recuerdo que estos conectores que tiene la línea roja, ahí van, ¿sí? La punta roja. En el común, donde tiene la línea color negro, ahí va la punta negra del multímetro. Para el caso de voltaje, podemos utilizar este conector rojo, porque aquí dice volts. También puedo medir corrientes pequeñas en miliamperes y podemos medir resistencias. Aquí siempre se va a conectar el cable negro en común. Cuando quieras medir corrientes hasta 10 amperes, se debe conectar el conector en este conector. Perdón, el cable en este conector. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a colocar nuestro selector apuntando a los 20 volts. Observen cómo el selector está apuntando hacia los 20 volts. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya colocamos nuestro selector. ¿Por qué ahí? Bueno, porque también quiero recordarles que
Vamos a medir voltaje de corriente directa. Muy bien. Ahora sí, vamos a sacar las puntas del multímetro. Esta punta la voy a colocar aquí, la punta positiva, y la punta negativa aquí. Voy a medir el voltaje de la batería. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a darle correr simulación. Observen, ahí está. Me está diciendo que tengo 11.94 volts, muy próximos a los 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí. Observen, ya tengo el voltaje de la fuente que son 11.94. Entonces lo voy a escribir aquí, que tengo 11.94 volts. Ya tengo el valor, sí, de la fuente de alimentación. Vamos a medir el voltaje en el primer foco. Para ello cambio el cable, lo pongo en esta terminal del foco 1 y cambio la punta positiva del multímetro en esa terminal para medir el voltaje. Ahí está. Quiero que observen esta configuración que estoy realizando para medir voltaje. Se le llama en paralelo, es decir, para medir el voltaje se conecta el multímetro en paralelo, ¿de acuerdo? Y esta conexión que acabo de realizar es en paralelo al foco. Muy bien. Entonces damos correr simulación y quiero que observen que tenemos 11.94 volts. Muy bien. Se está cumpliendo hasta este momento que el voltaje es el mismo en cualquier punto. Muy bien. Pues vamos a cambiar nuestras puntas nuevamente para medir el voltaje en el foco 2. Movemos nuestra punta. Movemos la punta positiva ahora. Muy bien. Y vamos a verificar qué voltaje existe en el foco 2. De igual manera, el resultado es 11.94. Muy bien. Vamos ahora a medir el foco 3. Muy bien. Vamos a medir el foco 3. Vamos a mover ahora la punta positiva. Muy bien. Ahora vamos a correr simulación. Y quiero que observen que tenemos el mismo voltaje, 11.94 volts. ¿De acuerdo? Vamos a medir ahora el foco 4. Voy a parar la simulación, voy a mover las puntas para poder medir el voltaje en el cuarto foco. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora movemos nuestra punta para visualizar el voltaje. Muy bien. Vamos a ver. Movemos el cable para que no se confunda. Ok, muy bien. Pues acabamos de medir los voltajes, ¿sí? Y observa que se está cumpliendo lo que es la primera característica de un circuito en paralelo, que el voltaje es el mismo en cualquier punto. Ya medimos el voltaje en la batería, ya medimos el voltaje en cada uno de los focos y nos dio 11.94, ¿de acuerdo? Muy bien. A continuación vamos a medir la corriente, ¿sí?, que circula en el circuito. Recuerden que la segunda característica dice que la corriente total que consume el circuito es igual a la suma de las corrientes que consumen cada foco. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Primero vamos a medir la corriente total. Para ello, pues voy a cambiar mis puntas de este lado. Las voy a mover. Vamos a quitarlas para... Ahí está. Y quiero que observen, para medir la corriente en un circuito, el multímetro se debe de conectar en serie. El multímetro debe estar conectado en serie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta línea, el primer tramo del lado positivo, que viene desde ese punto al primer foco. Observen. Muy bien. Y ahí voy a colocar mi multímetro. Observen. La punta positiva al positivo de la fuente y la punta negativa a la conexión, ¿sí?, de mi primer foco. Esta configuración
que estoy realizando es la conexión para medir la corriente total del circuito. Y esta conexión se le conoce como conexión en serie. El aparato o el multímetro está conectado en serie para medir la corriente total que está consumiendo el circuito. Ahora, una vez que ya lo tengo conectado, observen, voy a configurar mi multímetro. Para ello el selector apunta ahorita en la configuración anterior, pero vamos a mover nuestro selector para que ustedes observen dónde se debe colocar. Y vamos a colocarlo donde apunta 10 amperes. Entonces, si vamos a medir la corriente total, se les recomienda que siempre utilicen lo más alto. Entonces, quiero que observen que vamos a cambiar la punta a 10 amperes. Observen, entonces cambiamos la punta a la conexión de 10 amperes. Y eso nos permite, ¿sí? Nos permite proteger el multímetro. Y ahí tenemos nuestra conexión en serie. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a correr la simulación para observar cuál es la corriente total de nuestro circuito. Muy bien. Corremos simulación y quiero que observen que la corriente total que está consumiendo este circuito es de 0.57 amperes. Muy bien, nos vamos a la tabla, aquí donde dice corriente total, y vamos a registrar el valor de 0.57 amperes. Muy bien, vamos a registrar que es 0.57 amperes. Muy bien. Ahora vamos a medir la corriente en el primer foco. Vamos a quitar nuestras puntas del multímetro. Movemos nuestro multímetro de esta forma y conectamos el cable que habíamos quitado anteriormente. Conectamos. Muy bien. En este caso con el simulador, pues le voy a poner el color rojo. Muy bien. Y ahora quiero que observen lo siguiente. Para medir la corriente en el primer foco tenemos que quitar una conexión. Vamos a quitar este cable que viene de la línea principal y va conectado al foco. Lo quitamos. Y ahí vamos a conectar en serie nuestro multímetro. Entonces, observen. La punta positiva que viene de la línea principal y la punta negativa a donde está el foco. Y de esa manera la conexión está en serie. ¿De acuerdo? No se les olvide que el multímetro para medir corrientes lo conectamos en serie. Muy bien. Ahora vamos a correr la simulación para observar cuál es el valor de la corriente que está consumiendo el foco 1. Y nos dice que está consumiendo 0.20 amperes. Muy bien, vamos a registrar ese valor en nuestra tabla de 0.20 amperes. Muy bien. Vamos a registrar aquí en la tabla 0.20 amperes. Muy bien, ahí tenemos 0.20 amperes. Acabamos de medir la corriente que consume el foco 1. Muy bien. Ahora vamos a medir la corriente que consume el foco 2. Para ello, pues vamos a quitar la conexión del foco 2. Movemos nuestras puntas. A este lado. Esta punta la conectamos aquí. Realizamos la conexión que habíamos quitado previamente. Conectamos aquí. Muy bien. Lo vamos a colocar ahora. Vamos a cambiar el color para que se vea. Muy bien. Aquí en color rojo. Ok, muy bien. Bueno, pues aquí tengo conectado el multímetro en serie para medir la corriente del foco 2. Vamos a correr simulación. Y nos dice que la corriente que consume es de 0.10 amperes. Vamos a registrarla. Vamos a registrar 0.10. Muy bien. 0.10 amperes. Muy bien. Foco 1, foco 2. La corriente IA es en el foco 1. La corriente IB es en el foco 2.
y vamos a medir la corriente IC que está en el foco número 3. Bueno, para ello, nuevamente vamos a quitar el cable, quitamos, movemos las puntas, en este caso para el foco 3, ¿de acuerdo? Y vamos a conectar el cable que tenía anteriormente en el foco 2. Muy bien. Vamos a correr simulación y quiero que observen que la corriente que está consumiendo el foco 3 es de 0.10 amperes. Vamos a registrar el valor de 0.10 amperes. 0.10 amperes. Muy bien. Ahora vamos a medir la corriente que consume el foco 4. Vamos a medir ahí. Corremos las puntas hacia acá. Ahora esta hacia acá. Muy bien. Conectamos el cable que habíamos quitado del foco 3. Listo. Ahora corremos simulación y vamos a observar cuánto está midiendo el foco 4. Muy bien. El foco 4 está consumiendo 0.20 amperes. Vamos a registrarlo en nuestra tabla. Vamos a registrar nuestra tabla y decimos que es 0.20 amperes. Muy bien. Ahora, ya medimos la corriente foco 1, foco 2, foco 3 y acabamos de medir la corriente del foco 4. ¿Qué sigue? Bueno, pues vamos a sumar las corrientes de cada foco y nos debe dar un valor aproximado a 0.57 amperes. ¿Ok? Vamos a sumar la corriente en A, más la corriente en B, más la corriente en C y más la corriente en D. Y la suma de estas cuatro corrientes nos debe dar un valor aproximado a 0.57 amperes. Vamos a abrir la calculadora entonces. Colocamos primero 0.20 amperes más 0.10 más 0.10 de la corriente en C más 0.20 de la corriente en D. Y vamos a darle el total. Si ustedes pueden observar, nos da un total de 0.6 amperes. Realmente es muy próximo al valor de 0.57. ¿De acuerdo? 0.57, sí, es un valor muy próximo a 0.6 de acuerdo a la sumatoria que hicimos. Y bueno, ahí se está cumpliendo entonces la segunda característica que dice que la corriente total que consume el circuito es igual a la suma de cada una de las corrientes de los focos. Muy bien, pues espero que hayan entendido y que les sirva esta información para la práctica en clase. Agradezco que hayan visto el video. No olviden darle por ahí un like y se suscriban a este canal. Un saludo a todos. Sí, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.